Esta no es solo la historia de una mujer hermosa, es la historia de un deseo prohibido que hizo temblar un reino, una noche, una mirada, y el rey más poderoso de Israel cae. ¿Qué fuerza puede tener una mujer para hacer caer a un ungido de Dios? ¿Y cómo puede Dios transformar el pecado más oscuro en una promesa eterna? Prepárate, porque lo que estás a punto de ver cambiará tu forma de leer la Biblia para siempre. La historia relata que, cuando la tentación entra por los ojos, el alma comienza a temblar. Era primavera en Jerusalén, las calles hervían con los aromas del incienso y el sonido de los cánticos que salían del templo. Los hombres partían a la guerra, y las mujeres quedaban tras los muros de piedra, bordando silencios y esperas. Pero ese año, el rey David no partió con sus soldados. Desde lo alto de su palacio, su mirada dominaba la ciudad, sus conquistas, sus victorias, su poder. Todo estaba bajo sus pies. Pero esa noche, una inquietud se apoderó de él. El insomnio lo llevó al tejado, y allí, en el silencio de la madrugada, la vio. Ella no sabía que era observada. Sus movimientos eran naturales, pero llenos de una gracia que parecía danzar con la luz de la luna. Su piel, apenas tocada por el agua, brillaba como mármol humedecido. Sus cabellos oscuros caían sobre su espalda como un velo profano. Era una visión que no pertenecía al mundo real. David se aferró al borde del muro. No era un hombre común. Era el ungido de Dios, el pastor convertido en rey, el salmista, el valiente. Pero en ese instante, era solo un hombre. Su corazón latía como en la batalla, pero esta vez el enemigo no llevaba espada. El deseo entró sin permiso, como una serpiente que susurra en la noche. ¿Quién es esa mujer?, preguntó. La respuesta llegó rápida, pero no le importó. Era Betsabé, esposa de Urías, un guerrero fiel que estaba en el campo de batalla por orden del mismo David. Pero el rey ya estaba perdido, y así, como una sombra que se desliza por los corredores prohibidos del alma. La tentación se convirtió en plan. Una invitación que no se podía rechazar. ¿O sí? La luna ya se había escondido tras las torres del templo cuando llegaron a la casa de Betsabé. Llamaron a la puerta con firmeza, pero sin escándalo. El mensajero real habló bajo, con tono casi solemne. El rey desea verte esta noche, Betsabé. Aún con el cabello húmedo por el baño, se quedó en silencio. Su respiración se agitó, no por sorpresa, sino por lo que ya intuía. David era un hombre conocido por todos. Su voz, sus salmos, sus hazañas y su mirada. Esa mirada que había sentido rozándola desde lo alto. Sabía que no podía negarse. En ese tiempo, el deseo de un rey era ley, pero algo dentro de ella, una mezcla de nervios, vértigo y curiosidad, la empujó a prepararse. Se colocó un vestido de lino fino, el más sencillo, pero con ese aire que roza lo sagrado y lo prohibido. No se pintó los labios, pero su belleza brillaba aún más en esa pureza natural que no puede ocultarse. El camino al palacio fue silencioso. Solo se oía el crujir de las sandalias sobre las piedras y el murmullo del agua en las fuentes. Al entrar, las puertas se cerraron detrás de ella, no con violencia, sino con destino. David la esperaba, de pie, solo, sin corona, sin túnica real. No era el rey de Israel en ese momento. Era solo un hombre frente a una mujer que lo había hecho temblar. Ninguno habló al principio, solo se miraron. El ambiente estaba cargado de algo invisible, un magnetismo sagrado y pecaminoso al mismo tiempo, como si el aire ardiera con un fuego antiguo. Ella dio un paso, él también, y en ese instante, el abismo se tragó toda lógica. David alzó la mano, no como quien ordena, sino como quien suplica, y Betsabé no huyó. El pecado no comenzó con el contacto, comenzó con la decisión. La noche que el cielo enmudeció, no hubo palabras, no hubo promesas, solo miradas que hablaban un idioma antiguo, anterior a la ley, anterior incluso al juicio. La estancia estaba iluminada por lámparas de aceite que lanzaban sombras danzantes sobre las paredes de piedra. Era como si el tiempo se detuviera, como si Dios hubiera apartado el rostro solo por esa noche. David se acercó a ella con una lentitud reverente. Tocó su rostro como quien toca un secreto. No era un gesto de conquista,
sino de entrega. Pero en su alma, algo comenzaba a desgarrarse. El hombre tras el rey sabía que cruzaba una línea invisible, irreversible. Betsabé no era una cortesana, era una mujer casada, una hija de Israel, una vida consagrada a otra vida. Sin embargo, en esa sala sagrada y prohibida, algo más fuerte que la culpa los arrastraba, el deseo disfrazado de necesidad, el anhelo escondido tras la soledad. Los labios de David rozaron los de ella con una devoción casi infantil, como si buscara redención en su tacto, y Betsabé se dejó besar. Cerró los ojos, y por un instante, en su mente no existió Urías, ni su casa, ni el juicio de las mujeres de Jerusalén. Solo ellos, solo esa noche, solo el murmullo de dos cuerpos que, sin hablar, confesaban todo lo que no debían. En el lecho del rey, donde se escribieron salmos y se trazaron batallas, se escribió ahora otro tipo de historia, una de pasión, de sombra y de silencio. No hubo violencia ni mandato. Fue una danza compartida entre lo humano y lo eterno, entre la fragilidad del alma y la fuerza de la tentación. Pero cuando todo terminó, el silencio fue distinto. Ya no era expectante, era pesado. David se levantó y caminó hacia una ventana. Miró el cielo, y por primera vez en años, no encontró consuelo en las estrellas. Betsabé se cubrió con el manto del rey, no por pudor, sino por confusión. El calor en su piel comenzaba a enfriarse, y con él, la certeza de que esa noche no quedaría en secreto. Algo había sido quebrado, y lo que fue dulce al gusto, comenzaba a amargar en el alma. El precio de una noche. El amanecer no trajo paz, solo una claridad cruel que lo revelaba todo sin piedad. El sol se colaba por los ventanales del palacio como un testigo silencioso que no podía ser ignorado. David se encontraba solo, aún con la fragancia de Betsabé en sus manos, y el alma cargada de un peso que ningún manto real podía ocultar. Betsabé regresó a su hogar sin decir palabra, su andar, lento, su mirada, perdida. Urías no estaba. Seguía en el campo de batalla, luchando con honor por el mismo rey que ahora, en secreto, le había robado lo más sagrado. El silencio entre las paredes de su casa la golpeó con fuerza. Cada rincón le hablaba de una vida que tal vez había dejado de existir aquella noche. El lecho matrimonial, el jarrón que Urías le trajo de una campaña, la túnica bordada que ella le cosió con amor. Todo parecía una burla cruel. Los días pasaron, y el eco de aquella noche se volvió más fuerte. No era solo memoria, no era solo deseo. Era una semilla, una vida, un hijo. Cuando lo supo, Betsabé sintió que el mundo se le escapaba de las manos. Su vientre, que alguna vez soñó con llevar la descendencia de su esposo, ahora albergaba un secreto que podía costarle la vida. La ley era clara. El adulterio se pagaba con la muerte, piedra tras piedra, hasta el último aliento. Temblando, envió un mensaje al palacio. Las palabras eran pocas, pero lo decían todo. «Estoy encinta». David leyó el mensaje como si fuera una espada clavándose lentamente en su pecho. Su corazón, antes inflamado de deseo, ahora ardía de miedo. El rey poeta, guerrero y justo, ahora se veía atrapado por su propia oscuridad. El pecado oculto comenzaba a alzarse como un gigante, y el rey sabía que, si no lo detenía, lo arrastraría hasta las profundidades. Y así, lo que había comenzado como una noche de pasión, estaba a punto de desatar una cadena de decisiones que marcarían para siempre la historia de Israel y la del corazón del rey elegido por Dios. Si este mensaje está resonando contigo, tómate un segundo para darle like y compartirlo con alguien que lo necesite. Así nos ayudas a que más personas puedan recibir esta palabra. Y si aún no eres parte de esta comunidad, ¿qué esperas? Suscríbete y acompáñanos en este viaje de fe. Un plan manchado de sangre. David caminaba inquieto por las cámaras del palacio. Sus pasos resonaban como tambores de guerra en su mente. Solo que esta vez, la guerra no estaba en los campos de batalla, sino dentro de su propia conciencia. El mensaje de Betsabé ardía en su memoria. «Estoy encinta», dos palabras que lo despojaban de toda armadura moral. El rey debía decidir: confesar su pecado y enfrentar la humillación, o maquinar en la oscuridad, proteger su imagen y pagar cualquier precio por el silencio. Eligió la sombra.
Mandó llamar a Urías desde el frente de batalla. Le envió una carta con tono afectuoso, como si su regreso fuera una recompensa por su fidelidad. Pero en realidad, lo traía para algo mucho más siniestro: hacerle creer que el hijo que llevaba Betsabé era suyo. Cuando Urías llegó, David lo recibió con una sonrisa fingida. Lo invitó a descansar, a comer, a disfrutar de su esposa tras los duros días de combate. Pero Urías, íntegro como pocos, se negó. ¿Cómo podría yo gozar de mi casa mientras el arca y mis compañeros están en campaña? No sería justo, mi rey. Aquella respuesta fue como un puñal. David insistió. Le ofreció vino, le habló de honores, pero nada logró quebrar al soldado leal. Esa noche, Urías durmió en la entrada del palacio, negándose a entrar en su casa. Su rectitud contrastaba con la culpa del rey como la luz con la tiniebla. Entonces, la desesperación se tornó en frialdad. David tomó una pluma, escribió una carta, pero no era cualquier carta, era una sentencia de muerte. Poned a Urías en lo más recio de la batalla y retiraos de él, para que sea herido y muera. Y lo más cruel, esa carta fue entregada por el propio Urías. El fiel guerrero llevó en sus manos su destino, sin sospechar que era su rey, su amigo, su líder ungido por Dios, quien lo estaba enviando al sacrificio. Mientras tanto, Betsabé, con el vientre aún pequeño y la ansiedad creciendo, esperaba en silencio. No sabía que su esposo estaba sellado para morir, no por la guerra, sino por la pasión de un rey incapaz de enfrentar su error. Y cuando el mensajero volvió con la noticia de que Urías había muerto en batalla, David respiró aliviado. Creyó haber ganado, pero el cielo no se engaña, la justicia de Dios no duerme, y el pecado oculto siempre termina encontrando su voz. El duelo de una viuda y la entrada al palacio. Las noticias llegaron como cuchillas al corazón de Betsabé. Su esposo, Urías el Gitita, había muerto en batalla. No hubo ceremonia ni despedida, solo un mensajero con mirada vacía, palabras breves y una carta firmada por el rey. Ella cayó de rodillas. El mundo, que ya se había vuelto incierto con la noticia de su embarazo, ahora se desmoronaba por completo. Las lágrimas resbalaban por sus mejillas, no solo por la pérdida del hombre que había sido su esposo, sino por la confusión que la envolvía. ¿Fue una muerte del destino o un castigo por su pecado compartido? Durante los días de luto, Betsabé se cubrió con mantos oscuros, pero por dentro la tormenta no cesaba. El palacio la observaba, los ojos de las esposas del rey la juzgaban, las murmuraciones corrían como ríos por los pasillos. La mujer del soldado muerto, ahora madre del hijo del rey. Cuando su duelo terminó, David la mandó llamar. Betsabé no podía negarse. Ya no era solo la mujer que se había bañado en la terraza. Era ahora una figura envuelta en el escándalo, arrastrada por el deseo de un monarca que todo lo podía. Entró al palacio como esposa del rey, no por amor, sino por culpa, no por elección, sino por necesidad. David intentó cubrir su pecado con honor, hizo de su amante su esposa, daba la imagen de un acto noble, pero detrás el pecado seguía latiendo. Y sin embargo, aunque el palacio la recibió con oro y seda, en el alma de Betsabé había una herida que ni la corona ni los perfumes reales podían ocultar. Había perdido al padre de su hijo, y aunque su vientre crecía bajo las túnicas reales, sabía que esa vida se había gestado en una noche de pasión prohibida y que su origen era una mancha en el trono de Israel. Pero no solo los hombres hablaban. Desde lo alto, el profeta Natán observaba, y ya Dios había hablado con él. El silencio de los cielos estaba por romperse, porque el pecado de los grandes nunca queda oculto, y cuando la corona se mancha con sangre, la justicia no tarda en levantar su espada. El rugido del profeta y la corona herida. El silencio en el palacio fue quebrado por pasos firmes. Natán, el profeta de Dios, entró sin anunciarse. Los sirvientes se apartaron. Nadie le impedía el paso. Los verdaderos reyes temen más a los profetas que a los ejércitos. David, sentado en su trono, lo miró con respeto, quizá con algo de inquietud. Natán no era hombre de adornos. Su rostro serio no dejaba lugar a dudas. Había venido a hablar de parte del Altísimo. «Oh rey», dijo con voz grave, «permíteme contarte una historia». Y como si fuera un simple narrador, comenzó. Había dos hombres en una ciudad, uno rico que tenía muchas ovejas y ganado, y otro pobre que solo tenía una pequeña corderita. La crió como a una hija. Dormía en su pecho, comía de su plato, era todo lo que tenía. Un día, el hombre rico recibió a un visitante. En vez de tomar una de sus muchas ovejas, arrebató la única corderita del pobre.
y la preparó para el banquete. David se irguió en su trono, lleno de ira. «Ese hombre merece la muerte», rugió con furia real. «Ha actuado sin compasión». Natán lo miró fijamente. No alzó la voz, no hizo falta. Solo pronunció 4 palabras que atravesaron el alma del rey como una lanza. «Tú eres ese hombre». El tiempo se detuvo. El rugido del rey se apagó, ahogado por la verdad. Natán entonces reveló el juicio divino. Dios te ungió como rey. Te dio victoria, riquezas, mujeres, el trono de Israel. ¿Por qué entonces tomaste lo que no era tuyo? Has despreciado al Señor. Has hecho matar a Urías con la espada de los amonitas y tomado a su esposa. Las palabras cayeron como fuego. El juicio fue implacable. La espada nunca se apartará de tu casa. David, el valiente matador de gigantes, ahora temblaba. Su pecado había sido expuesto, no solo ante los hombres, sino ante el cielo mismo. Y Betsabé, desde una esquina del salón, escuchaba. Sabía que su historia no sería olvidada, pero lo que no sabía aún era que Dios, incluso en medio del juicio, ya estaba escribiendo una nueva esperanza dentro de su vientre. Porque aunque el pecado trae consecuencias, la misericordia divina nunca abandona por completo a los que se arrepienten. Lágrimas en el palacio. El precio del deseo. La noche cayó sobre Jerusalén, pero en el corazón del palacio no hubo descanso. David no podía dormir. El eco de las palabras de Natán retumbaba como tambores de guerra en su alma. Se encerró en su aposento y rasgó sus vestiduras reales, como si así pudiera arrancarse la culpa. Ya no era el rey imponente, era solo un hombre quebrado, un alma desnuda ante el juicio divino. Cayó de rodillas. «He pecado contra el Señor», susurró, con la voz ahogada por el llanto. Era la confesión de un corazón verdaderamente arrepentido, pero también el principio de un castigo ineludible. Y mientras David luchaba con su conciencia, en otra estancia del palacio, Betsabé yacía entre almohadas de seda, con una nueva vida latiendo en su interior, un hijo. Fruto del pecado, sí, pero también símbolo del poder irrefrenable de la carne humana. El niño nació, y con él una mezcla imposible de amor, esperanza y sentencia. Pero Dios había hablado a través de Natán. Ese hijo no viviría. El llanto del recién nacido se apagó demasiado pronto, y Betsabé, que ya había llorado la muerte de un esposo justo, ahora lloraba a su primer hijo. David ayunó, se postró durante días, esperando que la misericordia de Dios revocara la sentencia. Pero el cielo permaneció en silencio. El niño murió. El palacio entero fue cubierto por el luto. Las flautas callaron. Los banquetes cesaron. Incluso los enemigos del rey sabían que aquel dolor no era común. David se levantó del suelo, se lavó el rostro y fue al templo. Adoró. Adoró en medio del juicio. Adoró con el corazón hecho trizas. Los sirvientes no entendieron. «¿Cómo puedes levantarte ahora?», le preguntaron. Y David respondió: «Mientras el niño vivía, rogué al Señor. Pero ahora ha muerto. ¿Para qué he de ayunar más? Yo iré a él, pero él no volverá a mí». Betsabé lo observó en silencio. No entendía todo lo que ocurría en el corazón del rey, pero algo en ella también cambió. Había amado, había caído y había perdido, pero la historia no terminaría en la tragedia. Porque en las ruinas de ese palacio manchado por el pecado, Dios comenzaba a preparar una historia de redención aún más grande, una que nacería de su vientre otra vez. Si este tipo de relatos despiertan tu curiosidad y alimentan tu fe desde una nueva perspectiva, quédate hasta el final. Y suscríbete al canal porque lo que viene después podría cambiarlo todo. Lo que está por revelarse es aún más impactante. Esta historia es mucho más que belleza y pecado, es un espejo del alma humana. El nuevo comienzo, el hijo que cambió la historia. En el silencio que siguió a la tragedia, algo nuevo comenzaba a germinar. David, aunque marcado por el pecado, no fue desechado por completo. Y Betsabé, con el corazón desgarrado, no fue abandonada. Dios, en su misteriosa misericordia, tenía planes que nadie imaginaba. Tiempo después, cuando el dolor se había convertido en cicatriz, David volvió a acercarse a Betsabé, no como el rey que la había deseado, sino como un hombre que reconocía en ella un propósito más grande. Y Betsabé, lejos de ser solo el objeto de una historia de lujuria, fue elegida para algo divino. Concibió de nuevo, y esta vez nació un hijo que no fue llorado, sino celebrado. Un niño al que llamaron Salomón, un nombre que significa paz. La paz, precisamente, que tanto habían anhelado tras la tormenta. La paz que nacía después de la guerra interna, la culpa, el juicio y el perdón. Y entonces,
algo extraordinario ocurrió. El profeta Natán volvió a presentarse ante el rey, pero ya no traía palabras de condena, traía una promesa. El Señor ama a este niño, dijo, y lo ha elegido. Fue como si el cielo, después de haber cerrado sus puertas, las abriera de nuevo, solo para aquel pequeño. David miró al bebé en brazos de Betsabé. Ya no vio solo a un heredero, vio esperanza, vio restauración, porque Salomón no sería un hijo cualquiera, sería rey. Construiría el templo que David no pudo edificar, y su sabiduría sería tan legendaria que reyes y reinas de naciones lejanas viajarían para escucharlo hablar. Pero había algo más. Lo que ni David ni Betsabé sabían es que la historia que estaban escribiendo trascendería siglos. Porque de la línea de Salomón, hijo del deseo y del arrepentimiento, vendría el Mesías. El Salvador nacería del vientre de una mujer, descendiente de Betsabé. Aquella mujer que fue vista por los hombres como objeto de pecado, fue, para Dios, instrumento de redención. Su historia no fue borrada, fue sellada eternamente en las Escrituras. Y así, de la pasión desbordada en una terraza, surgió la más sublime de las promesas. Betsabé, de objeto de deseo a mujer de propósito. El tiempo siguió su curso, pero el recuerdo de aquella noche en la terraza nunca abandonó ni a David ni a Betsabé. Sin embargo, algo había cambiado profundamente. Lo que comenzó como una historia de pecado y tragedia estaba tomando la forma de una redención inesperada. En el palacio, Betsabé ya no era solo la mujer de Urías. Se convirtió en consejera, en reina, en madre del futuro rey. Su voz, antes silenciada por el deseo de otros, empezó a resonar con fuerza dentro de los muros del poder. David confiaba en ella. Y cuando la sucesión al trono se convirtió en una batalla entre hermanos, fue Betsabé quien defendió el derecho de su hijo Salomón. Fue ella quien entró a la cámara del rey envejecido y le recordó su promesa. Señor mío, tú juraste por el Señor tu Dios que mi hijo Salomón sería rey después de ti. Sus palabras, firmes y llenas de sabiduría, hicieron temblar el corazón de un David cansado pero aún atento. La mujer que una vez fue tomada en silencio ahora hablaba con autoridad. Y fue gracias a ella que Salomón subió al trono, no por accidente, no solo por linaje, sino porque detrás de él estaba una madre con una historia marcada por el dolor, pero también por la fe. Los sabios de la corte empezaron a notar algo en ella. No solo era bella, sino que tenía una mirada profunda, como si hubiera visto los abismos y también los cielos. Tenía la templanza de quien ha sobrevivido al escándalo, al juicio y al quebranto, y aún así no se había rendido. Betsabé empezó a ser vista como una mujer de propósito, una figura que representaba la posibilidad de comenzar de nuevo, aún después de los errores más terribles. Su nombre, que una vez fue susurrado con escándalo, ahora era pronunciado con respeto. Y aunque nunca negó su pasado, tampoco lo dejó definirla. Ella eligió caminar con dignidad, sabiendo que el mismo Dios que la vio en su momento más vulnerable, también la eligió para ser parte de su historia de redención. Porque así es Dios, transforma la ceniza en belleza, convierte el escándalo en propósito, y en los palacios de los reyes, esconde sus planes más divinos, del escándalo a la profecía, Betsabé y la promesa eterna. Con el paso del tiempo, los susurros del pasado se fueron desvaneciendo, pero lo que nunca desapareció fue el lugar que Betsabé ocupó en la historia del pueblo de Dios. Nadie lo hubiera imaginado, que aquella mujer bañándose en la terraza, envuelta en deseo y escándalo, sería un eslabón en la cadena más importante de la humanidad. Porque del vientre de Betsabé saldría Salomón, y de la línea de Salomón nacería el Mesías. Sí, la misma mujer que fue mirada por el rey con lujuria, la que vivió la pérdida, la culpa y el juicio, la que caminó por el fuego del desprecio y aún así se mantuvo firme. Sería parte del linaje de Jesús, una verdad tan poderosa que solo puede nacer de un Dios que redime lo que el mundo descarta. Betsabé fue testigo del reinado de su hijo. Salomón, el más sabio de todos los hombres, el constructor del templo, el autor de proverbios eternos. Pero detrás de su trono había una madre, una historia, un legado. Ella le enseñó que el poder sin propósito es vacío, que la belleza sin sabiduría es peligrosa y que el favor de Dios puede encontrarte incluso en los lugares donde más te has equivocado. Muchos siglos después, su nombre volvería a ser recordado. En el Evangelio según Mateo, al trazar la genealogía de Cristo entre hombres y profetas, se menciona: David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. No dice de Betsabé, no. Dice de la que fue mujer de Urías, porque la Biblia no oculta el escándalo, pero tampoco oculta la gracia. La historia de Betsabé no es solo una advertencia sobre la lujuria y el poder.
Es una revelación del corazón de Dios, un Dios que no desecha lo roto, sino que lo convierte en piedra angular de su plan perfecto. Ella fue deseo, fue culpa, fue reina, fue madre y sobre todo fue parte del cumplimiento de una promesa eterna. Betsabé, la mujer de la belleza irresistible, se convierte en símbolo de que aún las historias manchadas pueden convertirse en linajes sagrados. Porque, ¿sabes qué más ocurrió? De su vientre nació Salomón, el rey más sabio de la historia. Y muchos años después, de su descendencia nacería el Salvador del mundo, Jesucristo. Lo que empezó con una historia de pecado, deseo y muerte, terminó en redención, promesa y vida eterna. ¡Qué paradoja tan gloriosa! La mujer por la que David cayó fue también el canal por el cual Dios trajo esperanza a toda la humanidad. Eso nos deja una verdad que atraviesa el alma. Dios no solo usa la perfección, Dios transforma la imperfección. El dolor, la vergüenza, la pérdida, la culpa y los errores del pasado no son el final de la historia para aquellos que se vuelven a Él. Y ahora reflexionemos. En nuestra vida también pudimos haber cometido errores. Tal vez cargas decisiones que aún duelen. Pero la historia de Betsabé nos revela algo profundo. Dios no borra el pasado, lo transforma. A través del eco de los siglos, su voz aún resuena. Tu historia no está manchada, y si lo permites, Dios aún puede escribir el capítulo más poderoso de tu vida. Gracias por llegar hasta aquí. Si esta historia tocó tu corazón y te hizo ver la Biblia con nuevos ojos, te invito a suscribirte al canal y activar la campanita para recibir más relatos como este, profundos, humanos, con verdad y con propósito eterno. Comparte este video con alguien que necesite saber que su historia aún no ha terminado. Nos vemos en el próximo capítulo, donde cada historia tiene una razón y cada alma un destino.